realizaron en la Universidad Central de Venezuela. Allí también estaban los estudiantes apoyando a los familiares de las personas detenidas por motivos políticos. Desplegaron también las fotos, pancartas y realizaron sus exigencias. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron. Bueno, por allí quiero dejar claro que nosotros estamos pidiendo la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos, no de un número en específico. Estamos haciendo la presión necesaria y las actividades necesarias dentro de lo que curamos, oraciones, todo lo que esté en nuestras manos para poder aportar para la libertad de todos los presos políticos de este país. Pues, creo que la esperanza está más viva que nunca y que es un momento que nosotros como familiares debemos aprovechar para que se cumpla con lo que han estado ofreciendo. Ha nacido pues, de la voluntad, del amor, porque el miedo ya quedó de casa. Como cada día, Mario, les muestro un poco cuál es el ambiente en la calle. Este martes, pues sigue saliendo más personas a la calle. Ya es el segundo día desde el reinicio de clases y se comienza a ver un poquito más de tránsito cada día. Sobre este tema justamente se pronunció el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien aseguró que hay tensa calma, pero calma al fin en las calles, pues se refirió también a los despliegues de seguridad. En la noche sí tiende a ser mucho más solitaria en la ciudad, hay bastante patrullaje y puntos de control, así que pues las personas se mantienen aún en la incertidumbre, con el nerviosismo después de todo lo que pasó, en especial luego de la operación militar que hizo Estados Unidos en Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Diosdado Cabello. Ayer tuvo la compañera presidenta encargada una reunión con representantes diplomáticos de la Unión Europea y conversó con ellos, conversamos. Estuve allí, fui invitado. Y lo que ellos perciben es eso, la normalización dentro del país, dentro de una tensa calma, pero calma. Calma. Una calma que tiene que ver, Venezuela no había sido bombardeada nunca. No, nunca. Lo decimos, pues, un exabrupto total lo que hicieron contra Venezuela. Justamente por esa tensión, Mario, muchas personas decidieron no mandar a sus hijos aún al colegio mientras ven cómo se desarrollan las cosas. Cabello hablaba de un 80% de asistencia, de momento es una cifra que no hemos podido confirmar independientemente y con las organizaciones no gubernamentales. De momento seguimos acá en las inmediaciones del helicoide hasta donde nos dejan pasar, junto a las familias que en breve van a iniciar una vigilia y oraciones para pedir que sea pronto el reencuentro con sus seres queridos, que sean todos y que sea con libertad plena y no con restricciones que salgan estas personas, Mario. Bueno, gracias. Gracias por esta información muy puntual. Gracias, Mario Hernández, desde Caracas, muy cerca del helicoide, donde se presume hay una buena cantidad de estos presos políticos. Y en este momento en el que el tema de los presos políticos cobra tanta visibilidad, los expertos en derechos humanos aprovechan para exigir que se excarcelen a todos los que están tras las rejas por estos motivos. Nuestro invitado de hoy conoce de primera mano la situación que se vive en Venezuela y la precariedad de las víctimas ante el sistema de justicia. Vamos a hablar con el defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz Grúa. Gracias, Luis Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido. Bueno, por lo pronto hay una diferencia de posturas o las cifras no cuadran frente a lo que denuncian las organizaciones no gubernamentales y el gobierno de Venezuela. Ellos hablan de alrededor de 400 presos políticos liberados, presos desde el diciembre del año pasado. Una cifra que no cuadra mucho, Luis Carlos, con ustedes. No cuadra en absoluto y además no es la primera vez que Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez mienten, solo que ahora el mundo lo puede ver y está mucho más expuesto que antes. Ellos han dado cifras que ya en diciembre no fueron comprobadas por las ONGs, porque hablaban, por ejemplo, de 99 liberaciones y se confirmaron nada más 70 y tantas, quedaron más de 20 personas sin confirmar. Y esas son las liberaciones del 25 de diciembre. El 1 de enero hubo otro lote, imagínense eso, liberar gente en la madrugada del 1 de enero, antes, para que pasara la celebración con sus familias, y también de ahí quedaron más de 20 personas sin confirmar. Y actualmente se está hablando de esta cifra de más de 1.000 presos políticos, han liberado alrededor de 76, 78, creo que se ha confirmado hasta esta hora, y sale Jorge Rodríguez a hablar de
400. Y aquí te tengo que hacer una advertencia, y es que curiosamente la cifra de presos políticos también en paralelo aumenta, y aumenta no porque haya nuevas detenciones, cosa que también ocurre, sino porque hay gente que está anunciando ahora que sus familiares estaban presos y no lo habían dicho en todos estos meses por miedo, por amenazas, por temor a perder sus trabajos. Entonces ahora que sienten que hay este paquete de liberaciones, están advirtiéndole a los defensores y a los periodistas que tenían también personas capturadas. Hoy, según las diferentes cifras que se han manejado, porque es difícil saber el número exacto, pero se habla de alrededor de entre 800 a 1000 personas presas. Esto por medio de organizaciones no gubernamentales, incluso la propia Naciones Unidas. Yo no tengo ninguna duda de que la cifra es mayor que esa. Y no tengo ninguna duda porque cuando estuve preso conocí celdas con personas completamente desconocidas y que estaban fuera del radar de las ONGs, que estaban también presas de forma arbitraria. Esto es común que ocurra en el chavismo porque también tenemos empleados públicos que encarcelan, personas que son percibidas como disidentes en el partido gobierno que también están encarceladas, y otras personas que son inocentes, o que, por ejemplo, por temas económicos y demás son castigados por personas cercanas al chavismo. Recordemos que los encarcelamientos arbitrarios están hechos por distintas personas dentro de la coalición de poder, es decir, los ministros, los alcaldes, los gobernadores, distintos sectores del chavismo tienen sus cuotas de presos políticos. El año pasado, en septiembre, hicimos una presentación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ahí pudimos contar más de 90 centros de reclusión distintos donde hay presos políticos en Venezuela. Yo sé que los ojos del mundo están puestos en el helicoide, pero hay más de 90 lugares distintos donde personas que están encarceladas de forma arbitraria, y esperemos que todo sea. Son algunos lugares, digamos, todos bajo la legalidad, o, bueno, hay que decir, CNN no ha podido comprobar información de esta magnitud, de la existencia de lugares, pues serían separos, de lugares, ¿de qué tipo de centros de detención estamos hablando, Luis Carlos? Te lo puedo describir. Personalmente, yo pasé por un centro de tortura clandestino y Naciones Unidas, en su informe del 2020 de la Misión de Determinación de Hechos, identificaron 12 centros clandestinos solamente en Caracas, 6 del SEBIN, 6 del DGCIM. Y el lugar al que me llevaron a mí no está en esa lista, así que te puedes imaginar que son muchos más. Pero la que presentamos en Naciones Unidas el pasado septiembre son lugares que los familiares sí saben dónde están, y algunos de ellos son comandancias de policías, porque las personas no deberían pasar más de 24 horas, pero algunos llevan meses y años. Otras son guarniciones de la Guardia Nacional Bolivariana, son lugares militares y ahí tienen también algunas personas presas. También tienen cárceles militares como la Ramo Verde y otra, que es aún peor, que se llama el Fuerte de Guaycalcuro, y que ahí también hay personas presas y en muy malas condiciones. Y tiene también sedes como del 6CPC, que es la Policía Científica, o algunos cuerpos policiales pequeños y regionales. Así que están dispersos por todo el país. Incluso me conseguí una ciudad de Yaracuy, que es un estado muy pequeño, donde hay 4 presos políticos y los 4 están en lugares distintos. Así que es una locura lo que ha hecho el chavismo con la dispersión de personas encarceladas. Y por eso la posibilidad también de saber con exactitud cuántas personas están en esta condición. Otra característica ha sido la incomunicación de muchas de estas personas. Ayer hablábamos con el hijo de Juan Pablo Guanipa, que nos decía que pues desde el año pasado, mediados del año pasado, no tenía ninguna comunicación con su padre y tampoco pues se sabía de un proceso, pues un debido proceso de pensarlo, Luis Carlos. Sí, las características comunes es que las personas están en desaparición forzada, es decir, el Estado no les avisa a sus familiares dónde están. Eso lo viven centenares de personas, no todos los presos políticos, pero sí centenares. Luego son incomunicadas, no les permiten juramentar a sus abogados, y hay unos casos particulares que son los extranjeros a los que se les ha impedido recibir las visitas consulares. Por muchos meses ha habido extranjeros que no les permiten que los cónsules vayan a verlos, cosa que viola el derecho internacional, ya que hay tanta gente preocupada por eso en el mundo. Y hay algo más con los extranjeros. Nosotros llegamos a contar personas de 25 nacionalidades distintas que están presas en Venezuela, pero los italianos, que fueron liberados ayer y que ya les permitieron declarar en prensa internacional, distinto a los españoles que los han obligado a callarse, estos italianos han dicho, solamente ellos en su cuenta, 94 extranjeros de 35 nacionalidades distintas. Eso a nosotros nos rompe un poco la estadística, nos pone a tratar de confirmar, pero es que así como hay familiares que no dicen nada sobre sus presos políticos, tenemos también misiones, Cancillería, misiones diplomáticas que no hablan de sus rehenes en Venezuela. Y eso es sumamente curioso, sobre todo cuando hay embajadores europeos que se reúnen con el chavismo,
que sabemos que tiene presos políticos en Venezuela, pero no hablan de ello. Finalmente, Luis Carlos Díaz, estoy conversando con este también activista. Se ha dado precisamente prioridad a las personas que tienen doble nacionalidad o nacionalidad extranjera. ¿Esto es por la presión internacional, tu punto de vista, Luis Carlos? No, no se les ha dado prioridad. Solamente hubo esta diferencia con España, con Italia, pero por ejemplo Colombia, que es el país que tiene más presos políticos en Venezuela, no ha habido ningún trato preferencial ni liberaciones en estos días. Tampoco se han liberado a los argentinos. Hay un checo que está desaparecido desde el 2024 y no responden por él, un irlandés, alemanes, holandeses. No ha habido preferencia con él. Tampoco ha habido preferencia, cuidado con esto, con personas enfermas. Las ONGs han relatado alrededor de 100 personas con condiciones muy graves de salud. Hay gente que tiene cáncer terminal, que debería estar en su casa, despidiéndose de su familia, y les impiden salir por razones humanitarias. Esto es bastante cruel, esto es bastante duro, y los hermanos Rodríguez son los responsables de esto. Bueno, pues te agradezco mucho, Luis Carlos, por estar con nosotros para platicarnos un poco cuál es la situación en este momento. Bueno, creo que la exigencia de liberación de todos los presos políticos está cobrando más importancia. Gracias, Luis Carlos Díaz. Y vamos a otra información, una información importante. Estados Unidos habría confirmado que va a permitir que México suministre petróleo a Cuba, a pesar de las amenazas de Donald Trump de cortar todo el crudo hacia la isla. El secretario de Energía, Chris Wright, dijo en una entrevista con la CBS que la política estadounidense es permitir los envíos mexicanos incluso luego del mensaje de Trump de cero petróleo ni dinero para Cuba. Por su parte, el gobierno de la isla asegura que no hay conversaciones directas con Washington más allá de temas migratorios. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su país está dispuesto a ser un vehículo de comunicación entre Estados Unidos y Cuba. Y Cuba se prepara para un posible golpe energético tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar el petróleo venezolano hacia la isla. El país latinoamericano cubría cerca de un tercio de las necesidades de crudo de Cuba y desde hace un mes no envía cargamentos, según datos oficiales. Expertos advierten que sin ese suministro la situación podría ser catastrófica para Cuba, mientras la población ya está enfrentando apagones, escasez de alimentos, combustibles y un futuro cada vez más incierto. Escuchemos. Sinceramente, no se sabe cuál es la decisión que va a tomar el gobierno de Cuba y las acciones que va a tomar el gobierno de los Estados Unidos, que está poniendo unos puntos de presión sobre el gobierno y no se sabe en qué puede desencadenar eso. ¿Qué va a pasar? Que si Donald Trump no deja pasar combustible a Cuba, vamos a estar sin combustible ni para alumbrar, ¿no? Vamos a estar oscuros con los niños pasando necesidades. Porque ¿con qué no vamos a alumbrar? ¿Con qué vamos a cocinar a los niños si no con el problema del carbón? De eso que cocinamos con el carbón. Si me pongo a pensar con lo que está viviendo Venezuela, puedo sentirme más por mí, por mis hijos, porque no sé lo que pueda suceder, no sé, pero trato de no pensar en eso, de vivir mi día a día y de ver qué va a suceder. Ya le digo, es la incertidumbre de no saber, pero a la misma vez trato de pensar, porque no creo en nada, no creo ni en Trump, no creo ni en lo que se dice aquí, porque no se sabe si es la realidad. Más adelante, el presidente Donald Trump le resta importancia al tratado comercial